Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos, Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos los que nos están observando a esta primera transmisión de los ciclos de cine debate de este proyecto que se llama La Historia de México a través del cine, del Cineclub Comunitario Madeja de Ideas, que realizamos dentro del programa de colectivos culturales comunitarios, el cual es un programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, les doy una presentación de lo que es el colectivo Madeja de Ideas. Este colectivo ya lleva 3 años realizando actividades de talleres y actividades en general que incentivan la difusión histórica, que buscamos esté encaminado a la reflexión y crítica de nuestro pasado y el presente. Hemos realizado algunos talleres en el pasado relacionados con telar tradicional. Hemos realizado algunos eventos para montaje de ofrendas en Día de Muertos, lecturas de poesía mortuoria en cuanto a literatura. Realizamos algunos recorridos históricos de leyendas y lugares emblemáticos en Xochimilco y algunos eventos relacionados igualmente relacionados a Xochimilco, pero en el marco del periodo de la Revolución Mexicana. Eh, y este colectivo pues colabora constantemente con el taller El Ahuehuete, que se ubica aquí en el centro de Xochimilco. Y aquí, bueno, en este espacio realizamos presentaciones de libros, algunas ponencias y presentaciones musicales. Y bueno, más o menos esa es lo que realiza el colectivo Madeja de Ideas. Y ahora mi compañera Mireya les va a hablar un poco de lo que va a tratar este proyecto, estas sesiones de estas actividades de cine debate. hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperemos que sea mucho de su agrado. Mi nombre es Mireya y bueno, el taller consta de 20 sesiones de cine debate, las cuales se llevarán a cabo cada fin de semana entre los meses de julio y noviembre de este año, en las cuales tendremos en vivo a un especialista que nos compartirá sus reflexiones y conocimientos respecto al filme. Todos nuestros asistentes, o sea, los que nos están observando en este momento, podrán participar en el debate a través de la caja de comentarios de Facebook Live. Es importante que ustedes estén dentro de la transmisión y ahí pongan sus comentarios, porque a veces la ven por fuera y ponen los comentarios en la caja que nada más está marcando el live, pero no nos podemos llegar a ver a veces. Entonces, nada más les pedimos el favor de eso y que también nos puedan proporcionar con su comentario o la reflexión que quieran que el especialista les conteste, nos pongan su edad y su nombre para podernos referir y también para tener nosotros una logística de las personas que nos están observando y nos van a ayudar mucho con esto. Bueno, entonces nosotros haremos llegar sus preguntas o ideas al especialista justo cuando termine su presentación. Eso es muy importante. Él va a hacer su presentación, el maestro Albach, que está aquí presente con nosotros, y entonces después de que él termine, daremos paso a que todos ustedes intervengan de la manera que debe de ser. Eh, Así podrán responder sus comentarios e intentaremos que todos los comentarios que aparezcan sean leídos y se puedan responder para que ustedes sean partícipes de todo esto, porque es para ustedes, obviamente. Todas las sesiones son para público general y tienen el objetivo de hacer difusión histórica. Los invitamos a que participen y nos compartan sus opiniones, preguntas o reflexiones relacionadas a la película y la temática del día de hoy, que es la historia prehispánica y los usos del nacionalismo en la película El retorno a Aztlán. Entonces, mi compañero Felipe, en ausencia de mi compañero Joaquín, que esperamos que en un ratito ya se nos conecte porque ha tenido problemitas, les va a dar lo que es la ficha cinematográfica de la película. Vale. Pues bueno, al público espectador les pregunto así rápidamente, a ver si nos pueden también tener esta rápida participación en los comentarios, de quienes vieron la película, ¿no? Bueno, yo espero que la mayoría se haya tomado el tiempo de verla. En este caso, perdón. Bueno, les voy a hacer este repaso rápido de lo que es la película. Algunos datos. Bueno, esta película, la de Retorno a Aztlán, es una película que se estrenó en 1990 y tuvo
bueno, especialmente un gran impacto en 1991. Fue el primer largometraje, creo que lo más resaltable es que fue el primer largometraje en México completamente hablado en náhuatl, y fue producida por Jorge Prior, Jaime Langarica, y bueno, a cargo de Producciones Volcán y la cooperativa José Revueltas. En la UNAM, el Fondo del Fomento de la Calidad de Calidad Cinematográfica y el IMCINE. Fue dirigido, este fondo dirigido por Juan Mora Cartlet, no recuerdo bien cómo se pronuncia este nombre. Y bueno, él también aparte había dirigido cintas para la CEP y el INBA. Y algunos otros ejemplos de estos trabajos que había realizado es de... Eren Kunari y La ira o el sol. Sí, otros filmes. Bueno, esta película se sitúa contextualmente, bueno, en un contexto histórico más o menos aproximadamente 70 años antes de la conquista. Y la historia narra la forma en la que el Tlatoani Moctezuma el Viejo y su consejero Tlacaelel intentan terminar con una fuerte sequía. Y por ello mandan a una comitiva con la misión de encontrar a la diosa Coatlicue, quien se encuentra pues perdida en territorio de Aztlán. Y que, bueno, Aztlán, como sabremos, es el lugar de origen de los mexicas, bueno, lo que se sabe de dónde provenían. Y por ciertos infortunios, por azares del destino, es un campesino llamado Olin quien termina como una parte del tributo para la diosa. Más bien, él termina encontrándose un tributo que estaban haciendo una comitiva mandada desde la ciudad mexica. Se lo encuentra y los ancianos lo mandan a llevar la ofrenda bueno, en busca de Aztlán, en busca de Coatlicue. Y bueno, esta película fue grabada fue grabada en el Estado de México e Hidalgo. Y bueno, más o menos tuvo unas críticas bastante, un poco divididas, pero generalmente se hace como hincapié o se le aplaudía, sobre todo el esfuerzo que tuvo para ser un filme completamente grabado en náhuatl. Y sobre todo por el presupuesto un tanto limitado con el que contaba para la época. Y bueno, más o menos esto es de lo que va la película, espero la hayan visto. Más o menos entenderían un poco de lo que les acabo de comentar. Y bueno, les recuerdo que vamos a tener ahora la participación del maestro Daniel Albach. Creo que sí nos escuchan todos. Bueno, más bien. Y bueno, le recuerdo, vamos a tener esta dinámica en la que después de su participación vamos a tener esta ronda en que los invitamos a realizar por medio de la caja de comentarios de la transmisión sus dudas, sus reflexiones, sus comentarios sobre la película y sobre todo la temática que vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, por favor, le cedo la palabra al maestro Daniel Albach, bueno, el cual es licenciado en Historia, maestro, y actualmente es candidato a doctor en estudios mesoamericanos, es profesor de la FES Acatlán desde el 2011, donde imparte descubrimiento y conquista, y temas selectos de regiones de Mesoamérica, y tiene el seminario de tesis del área de Mesoamérica. Entonces, le cedo la palabra al especialista, el maestro Daniel Albach. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí saltó un gato en el último momento. Buenas tardes, Felipe, Mireya, y muchas gracias al colectivo. Bueno, yo voy a hablar más que de la película, un poco como lo menciona el título, del uso nacionalista que se da a la película y al cine. Entonces decidí dividir en 3 o 4 puntos mi exposición, ¿no? Entonces, bueno,
Primero haré una breve síntesis de la película, destacando dos mitos muy importantes, que es el mito del quinto sol y el del viaje a Aztlán. Y después veremos el tema del nacionalismo en relación con el cine en 3 o 4 momentos en el siglo XX, ¿no? Que es de 1910 a 1940, después del 40 al 70, después del 70 al 89, 94, que es donde se inscribe esta película, y ya digamos del 94 al día de hoy en un último momento, donde además haremos como una revisión de la vigencia de la película, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Efectivamente, bueno, el filme fue publicado en 1990, el director es Juan Mora Catlett, que también hizo Heréndira, que es una película de mediados del 2000, 2006, 2008, una cosa así. Y bueno, Juan Mora estudió en el CUEC y después se fue a Praga. La música es de un musicólogo muy connotado que empleó instrumentos prehispánicos, que se llama Antonio Cepeda. Y para los fines de los historiadores, el detalle sutil, pero realmente importante también es, bueno, la asesoría de dónde vino. Entonces, bueno, algo muy importante sobre lo cual vamos a discutir ahora y un poco al final, es que efectivamente es la primera película hablada en náhuatl, y bueno, tiene el apoyo de Natalio y Delfino Hernández, ¿no? Y bueno, la otra asesoría es del historiador Federico Navarrete y del arqueólogo Felipe Solís, ¿no? Son dos autores bastante desiguales en tanto su formación, también en sus capacidades intelectuales, hay que decirlo, y en su postura, ¿no? No nos vamos a referir a esto, pero sí es muy importante porque hay, digamos, son dos enfoques de la historia prehispánica un poco distintos. Y bueno, ¿de qué trata la película, ¿no? Que es básicamente de lo que vamos a escudriñar. Pues es una especie de historia de un imperio conquistador en los tiempos de la muerte de Moctezuma I, ya adelantaron de qué trata. Y bueno, el punto es que hay una sequía y es necesario que vayan los mexicanos, en este caso Olin, a dar una ofrenda a Coatlicue porque hubo una sequía. Entonces, bueno, la historia en realidad es sencilla, bastante lineal en el sentido en el que creo que la organización estructural escogió los principales mitos mesoamericanos, o los más conocidos o los más notables, y creó una narrativa en torno a ellos, ¿no? Entonces, ese es como el punto. Entonces, bueno, tras la muerte de Moctezuma I sobrevino una sequía, y fue entonces que los sacerdotes advirtieron, después de consultar con sus dioses, que era un castigo de ellos y que era necesario llevar tributo a la diosa Coatlicue, que era madre de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios de los mexicas que dirigió, cuando todavía se llamaban aztecas, que dirigió a este grupo desde Aztlán o desde Chicomostoc a el centro de México. Y bueno, la historia después habla del mito del quinto sol. Aquí esta parte es muy interesante porque bueno, en realidad la historia, el guión y lo que acontece es una especie de Frankenstein que retoma distintos elementos de fuentes, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, la historia más famosa es la que consigna Fray Bernardino de Sahagún, este fraile franciscano, que habla de que estaban los dioses en Teotihuacán y que era necesario crear el mundo. Entonces escogieron a dos dioses, a Tecusistecatl, que era un dios rico, y a Nanahuatzin, que era un dios pobre, buboso, tenía enfermedades en la piel, en fin. Para no hacer largo el cuento, no se avienta Tecusistecatl, y sí lo hace Nanahuatzin. Entonces Nanahuatzin se convierte en sol, inmediatamente después se avienta Tecusistecatl, y hay dos soles, no puede haber dos soles. Entonces avientan un conejo, otro dios, y bueno, ya hay un sol y una luna,
pero el mundo sigue estático. Y es entonces que aparece Quetzalcóatl, que se arroja a la hoguera y ya se transforma en Olin, en movimiento, en aire, en palabra, y ya puede dinamizarse el mundo. Entonces, bueno, yo creo que ahí hubo una negociación muy interesante en cómo hacer esta síntesis de fuentes tan extrañas en una narración que retoma elementos de la mitología mesoamericana, pero bueno, a fin de cuentas también es una síntesis de mitos diversos. Entonces, realmente este héroe que tenemos, Olin, pues es una especie de mezcla de mitos, ¿no? Porque aunque es Olin y lo que hace es hacer el viaje a Aztlán o al inframundo, también llega a ir Quetzalcóatl, lo importante aquí es, digamos, que se logra hacer una síntesis de los mitos bastante congruente y se retoma lo más importante, ¿no? Entonces, no es tan necesario distinguir si era Quetzalcóatl, si era Huitzilopochtli o si era el personaje llamado Olin. Lo que es muy importante es cómo se toman los elementos míticos para hablar de este proceso. Y bueno, esa parte a mí me parece muy bien sintetizada, ¿no? Se toman elementos, repito, de fuentes diversas, y bueno, se sacrifican los dioses y luego ya aparece Olin haciendo el viaje del cual estaban platicando, ¿no? Entonces, bueno, él tiene que ir a Aztlán a ofrendarle a la diosa Coatlicue, que es madre de Huitzilopochtli. Y bueno, solamente hay una vieja que conoce el camino, ¿no? Cuando llega Olin con ella, que lo atiende en una cueva llena de humos y hace un ritual adivinatorio, pues ahí ella le dice, ¿no? Yo soy la única que todavía conoce el camino a Aztlán, ya se murieron todos los demás que lo han conocido. Y bueno, finalmente le enseña el camino, le dice que es una ruta ardua, y sale de la cueva después llena de humo, ¿no? Eso simbólicamente también tiene mucho que ver con la adivinación de Tezcatlipoca. Por eso repito que es una especie de síntesis heterogénea, ¿no? En una narración lineal que se parece mucho a nuestra lógica. A eso vamos a ir al final. Bueno, va Olin viajando por territorio agreste, ¿no? Algo muy importante y también bien logrado de la película es que emplean el códice de diversos, ¿no? La tira de la peregrinación, de pronto cuando un sacerdote habla, pues la cámara enfoca imágenes de códices que son muy importantes y son explicadas, ¿no? Eso también es un valor importante de la película. Bueno, está viajando a los territorios agrestes, también los códices muestran que Aztlán o Chicomostoc está en territorio desértico, ¿no? Hay unas que hablan de que se cruza por canoa, en fin. Lo importante en este punto es que empiezan las aventuras de Olin, ¿no? De pronto un indio chichimeca, dos indios chichimecas le roban el Tlaquimilol y después se encuentra un pochteka que es mexica, con el cual descubre, bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero hablan del papel guerrero y solar de Huitzilopochtli. Los mercaderes también son muy importantes en la mitología mesoamericana, ¿no? Más adelante Olin es perseguido por un tigre en una gruta, ahí aparece otro indio chichimeca, en fin, tiene algunas penurias que corresponden con mitos, repito, en fuentes heterogéneas, pero bueno, sí hay un valor visual y documental importante que se rescata allí. Bueno, está en otro pasaje Olin, en sueños, aparentemente después de un sacrificio, después de estar cansado muchos días vagando, se aparece Aztlán y se aparece Coatlicue ante él, ¿no? Y entonces él le dice que lo enviaron los mexicanos para pedir la lluvia. Ella le dice que no sabe de quién habla, que ella no conoce a los mexicanos, pero que ella una vez tuvo un hijo que se fue a hacer la guerra y que la olvidó, y que ahora ella ya es vieja y no puede sembrar. Entonces le pide a Olin que regrese a su tierra y que le ayude a sembrar a sus padres, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues la ofrenda se hizo. Y bueno, vienen después otras aventuras de Olin. Hay de pronto ahí
pasajes donde se cortan las aventuras de Olin y aparecen los dioses y los sacerdotes, pues interpretando augurios, ¿no? En los libros hablan de los mitos y las historias de los viejos, ¿no? Refrendan que Aztlán es la patria original de los mexicanos. En fin, ¿no? La tira de la peregrinación habla también de cómo se migró. Y bueno, finalmente pues llueve, pero ahí viene lo trágico y lo que vamos a tener que pensar hacia el final de esta plática, ¿no? Finalmente llueve y bueno, sin embargo, se dan cuenta, bueno, no se dan cuenta, se revela el mito de que de todos modos Huitzilopochtli va a terminar por ser vencido. Entonces se anuncia el colapso de los mexicas en la película, ¿no? Que obviamente va a venir unos años después con Cortés. Y finalmente, pues lo que hace es que Tlacaelel, el otro gobernante que quedó después de Moctezuma, quemó los libros que tenían los presagios funestos para que no se supiera y pues los mexicanos no supieran que su gobierno iba a caer pronto, ¿no? Y que su dios no era, pues digamos, este guerrero omnipotente, iba a ser vencido después. Y bueno, finalmente Tlacaelel quema los libros porque dice que no es conveniente que se sepa esa historia, ¿no? Y un poco ahí termina la película, un poco enfatizando esta idea de que hay un mito determinante en las cosmovisiones mesoamericanas sobre este fin del mundo, ¿no? Entonces ahí es donde se refuerza la idea del mito del quinto sol y donde converge el mito de la migración de Aztlán. Entonces, bueno, esta es la película. Entonces vamos a integrarla ahora a una perspectiva histórica. Entonces, bueno, no nos vamos a ir a las fuentes del siglo XVI, sino a la forja del nacionalismo moderno, que viene exactamente después de la Revolución Mexicana y la consolidación del gobierno de Lázaro Cárdenas y el famoso Plan Sexenal. Entonces, bueno, hay impulsos muy importantes que van a determinar o van a incidir o van a crear una tradición de cómo se representa el campo mexicano y cómo se habla de este México antiguo que la Revolución Mexicana debe recuperar para los campesinos que lucharon en la Revolución Mexicana, ¿no? Ahí se está rompiendo con el paradigma de Porfirio Díaz de los criollos, ¿no? Acuérdense que Porfirio Díaz le gustaba el Museo Nacional que instauró Lucas Alamán en 1825, pero no le gustaban los indígenas vivos, ¿no? Y ahí es donde el paradigma de la Revolución Mexicana va a romper, ¿no? Porque a fin de cuentas la Revolución Mexicana propugna por una sociedad mestiza, una conciliación entre lo español y lo indígena fusionado en la nueva nación mexicana. Y bueno, básicamente el taller de gráfica popular que va a dar forma al muralismo mexicano va a ser la cuna donde emergen estas reflexiones. Otro impulso muy importante es el cine, ¿no? México se vio muy influenciado por el cine ruso tras la Revolución Mexicana, porque pues, unos campesinos habían logrado hacer una revolución. Entonces es muy famoso el cine de Sergei Eisenstein, que viva México, tiene mucho material grabado, ¿no? Y bueno, ahí aparecen las primeras imágenes de cielos abiertos, magueyes, indígenas trabajando, ¿no? Este es el punto de partida de la representación del campesino. Y históricamente pues se van a tender muchos puentes para explicarlo, ¿no? Después de Eisenstein pues viene el cine de oro, ¿no? Esta película donde está María Fernández, que se gradúa de maestra y está en los edificios de la Secretaría de Educación y los murales le hablan y la mandan a dar clase a un lugar muy complicado, ¿no? Y ella lo hace para llevarle el conocimiento a lo rural, ¿no? Tenemos La Perla, que es un drama de la pobreza y la abnegación y el abuso contra los indígenas, ¿no? Tenemos las películas del Indio Fernández, en fin, tenemos el muralismo.
Y ahí es donde emerge esta idea muy optimista de que el México prehispánico existe en los campesinos del presente. Entonces ahí es donde tiene mucho sentido también esta imagen del mesoamericano como un agricultor. Y ojo, el tema de Tosol también va a ser constitutivo como los mexicanos del siglo XX, la conquista. Porque a fin de cuentas, si la mitología indígena dice que la cosmovisión está determinada, hay un mito que habla de que el mundo se va a acabar, pues eso permite explicar la conquista de una manera menos violenta a como realmente fue. Y si eso lo llevamos a sus consecuencias en la vida cotidiana, pues también nos justifica mucho sobre el trato que se da a los indígenas, como si ellos tuvieran una conciencia mítica que los alejara de la modernidad. Y ese es el problema cuando lo vemos también en esta película. Ya llegaremos a eso hacia el final, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente momento, pues es del 40 al 70 más o menos, ¿no? Acaba el gobierno de Cárdenas y pues empieza esto que se le llama capitalismo dependiente. Entonces, también el discurso sobre el destino de los indígenas y la nación mexicana, pues ya no es tan optimista, ¿no? Entonces, bueno, eventos gravísimos como la matanza del 68 van a marcar una ruptura con el discurso optimista de la Revolución Mexicana, ¿no? Quizás la primera gran crítica a lo poco productivo que fue el campo y el proyecto de Lázaro Cárdenas sea Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿no? El problema es que es del 57 esta novela, ¿no? Si ustedes lo leen es una imagen muy desoladora del campo, ¿no? Entonces quizás por ahí se encuentran como estos primeros indicios de, pues no hay un optimismo en que los indígenas se integren a la nación. Y eso también repercute en los discursos nacionalistas, ¿no? Por ejemplo, ahí se empieza a cuestionar esto que se llama como el mexicacentrismo, ¿no? Entonces, bueno, los mexicas eran la última capa de cebolla de Mesoamérica, pero pues todas las culturas eran igual de complejas. Entonces ahí viene un rescate de, digamos, se rompe con esta imagen homogénea del pasado. Y bueno, algo también muy importante es la aparición de la antropología, la crítica de fuentes, ¿no? Esto va a ser muy importante porque, por ejemplo, nosotros en esta plática nos preguntamos, bueno, los mitos del quinto sol y el mito de Aztlán, ¿en qué contexto se recogió? No hablan por sí mismos los mitos, fueron recopilados, si bien escritos en lengua náhuatl, pues fueron recopilados por frailes o por indígenas ya también aculturados. Entonces no se puede leer de manera literal, hay muchos motivos bíblicos detrás del viaje a Aztlán, ¿no? Si ustedes se ponen a leer crónicas de cristianos del siglo XV que están con los moros, pues van a ver mitos muy parecidos, ¿no? Llegaremos un poco más adelante a eso, ¿no? Y bueno, la antropología que cuestiona también pues estas imágenes, ¿no? Por otro lado, también va cambiando la imagen del indígena, ¿no? O sea, ya empieza a estar en las ciudades. Entonces, esta imagen de lo rural y lo urbano, pues no va a ser tan nítida como en las décadas anteriores, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno bastante racista, pues es la aparición de las películas de la India María, ¿no? Llega a Cuatro Caminos y a fin de cuentas, pues es una indígena en la ciudad que reproduce todos los estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, Aztlán no tiene esto, ¿no? Regreso a Aztlán, pero a fin de cuentas, pues forma parte de toda esta cultura popular. Y bueno, después viene este periodo más crítico del 70 al 90, donde pues no hay futuro en la nación mexicana, ¿no? Los indígenas de plano no participan de la vida nacional. Y ahí es donde empezamos a ver pues la vigencia y la utilidad de la película. Y bueno, más que la utilidad, pues la pertinencia, y nos permite entender la evolución de nuestra idea de lo mexicano. Con esto, ¿a qué quiero llegar? Al final de la plática, creo que me gustaría que nos preguntáramos más bien si la película nos sirve para entender el México prehispánico o si habla más de nosotros y nuestras expectativas de lo que es lo prehispánico. Entonces, bueno, llegaremos a eso, pero bueno, ¿qué pasa
pues bueno, del 68, el 71, pues están estas rupturas. Y del 71 en adelante, pues tampoco mejora mucho la situación. Y bueno, la película se estrenó en el 90. ¿Qué va a pasar en 1994? O sea, cuando se hizo esta película, todavía no se levantaba el ejército zapatista. Entonces también nuestra imagen de la película está determinada por ese hecho. Eso hace que en algún momento a mí me pueda llegar, no a incomodar, pero sí puedo entender, pues que no deja de ser una imagen un poco de museo y estática. Y bueno, ese es como el panorama general. Vamos a hablar ahora de el problema concreto del nacionalismo y los mitos. El mito de Aztlán habla de que los mexicas o los grupos del centro de México salieron y es la patria original. El problema es que hay muchos motivos bíblicos que también remiten a esto. El problema es que hay mucha evidencia mesoamericana que también nos muestra que ellos tenían una idea, pues tanto de un quinto sol que iba a existir y se iba a destruir, ¿no? Los cristianos viven la sexta era del mundo. Entonces, bueno, ahí hay paralelismos que son muy complicados de desentrañar. Sobre Aztlán, ¿no? Pues Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl todo el tiempo es visto como una especie de Noé o una especie de Cristo. Y digamos, hay muchos motivos bíblicos que se empalman con esto, pero hay mucha evidencia prehispánica que también nos muestra que Quetzalcóatl era un personaje que se movía en estos términos, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya como para tratar de darle más forma, porque ya se me está pasando el tiempo, y ya como tratando de llegar a un punto más global, pues a fin de cuentas, la película está hablada en náhuatl, pero la orientación y el uso que se da de los mitos todavía tiene mucho de un nacionalismo que es el que nosotros esperamos, ¿no? O sea, por ejemplo, de los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que es la pareja más importante de las aventuras míticas de la creación de los mundos, pues esto lo volvió famoso Fray Bernardino de Sahagún, pero esto, la existencia de los dioses ya se conocía, por lo menos desde los tiempos de Cortés. Cortés hizo evidente en sus textos, en 1522, que la matanza de Toxcatl se hizo en la fiesta de Tezcatlipoca y que la matanza de Cholula se hizo en el templo de Quetzalcóatl. Entonces, esta información ya se sabía y durante 40 años se siguió corrigiendo, aumentando. Sahagún la retoma y ya no habla de la violencia ni de cómo se enteraron de que existían estos dioses. Sahagún ya presenta pues sí, una taxonomía muy organizada y pues se parece mucho al panteón griego. Todo el tiempo está haciendo comparaciones entre ese mundo y el mundo griego y los atributos de los dioses y los romanos y el de los dioses de Mesoamérica. Entonces, bueno, eso vuelve muy complicado también pensar las fuentes como objetivas, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya ahora sí cerrando, la película es de 1990, retoma mucha mitología muy bien sintetizada, visualmente es una película muy padre, muy interesante, pero tiene esta cuestión complicada, ¿no? Digamos, si nosotros vemos la película en 1990, pues ya Chiapas era un caos, ¿no? Pero la película no se da cuenta de que está pasando algo que va a explotar, ¿no? O sea, si no podemos explicarnos el levantamiento zapatista, si seguimos pensando que los indígenas tienen una conciencia cíclica en la que se murió Moctezuma y vienen penurias, y van a llegar los cristianos y vienen penurias, y luego llega la colonia y vienen más penurias, ¿no? Creo que muchas veces eso más bien nos permite a nosotros explicar procesos muy complicados donde la nación mexicana ha sido profundamente injusta con estos indígenas. Y
seguir pensando que los indígenas tienen una conciencia cíclica o que funcionan un poco a la manera que presenta la película. Son demasiado rituales, ritualistas, ¿no? Como si su conciencia religiosa los volviera una humanidad separada de la nuestra. Y no, realmente pues, los mitos no los paralizaban. Los mitos son la memoria histórica y los mitos cambian conforme va sucediendo la historicidad y les van pasando cosas. Entonces, digamos que la gran queja que yo tendría es pues, que justamente, aunque esté hablada en náhuatl, pues hay una idea muy teatralizada y muy introyectada en esta cosmovisión determinista a través de los mitos. Entonces, bueno, esa sería como la parte en la que yo pensaría que se tendría que repensar. Y un poco a eso es a lo que yo me refería cuando al final mi reflexión tendría que ver con que la película nos ayuda más a entender el pasado o entender nuestros intereses sobre el pasado. Y yo creo que sirve para las dos cosas, pero primero para lo primero. ¿No? Nosotros tenemos que ser conscientes de que toda esa información, aunque esté escrita en náhuatl, o aunque la hayan escrito los propios descendientes de la nobleza indígena, pues hay intereses muy específicos y muy deformados. Y bueno, las fuentes están hechas en un contexto profundamente violento y desigual. Y esa misma violencia y desigualdad la vemos hoy día, ¿no? Entonces, creo que ahí vendría como esta necesidad de decir, bueno, para el 1990, donde al año siguiente, a los 2 años siguientes, se va a discutir si América fue inventada o descubierta, si se llama el Nuevo Mundo o el México Antiguo, se está celebrando el 5º centenario en ese momento, ¿no? Tenemos que ubicarla ahí, pero pues no es una película que nos permita entender eh, las cosmovisiones o el impacto de la conquista, sino al contrario, como las cosmovisiones son cíclicas y como Tlacaelel decidió quemar los libros para que los mexicanos no supieran que iba a volver a haber un cataclismo, pues eso también pues nos ahorra complejizar la historia, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco en ese tenor es donde yo querría enfocar mi participación. Y pues no sé si tengan alguna dinámica. Yo en este momento cierro el micrófono para escuchar preguntas o o que las vayamos leyendo. No, no sé cómo esté pensado eso. Muchas gracias. Muy bien, hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu participación. La verdad es que a todos nosotros nos ha parecido pues maravillosa. Me parece que pues diste en el punto, ¿no? Solamente hay que recordarles a nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook que por favor sus comentarios y sus dudas o sus reflexiones las pongan dentro de la caja de comentarios para que nosotros las hagamos llegar. Pero lo que esperamos esto, pues vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual nosotros te diremos cuáles son los puntos que notamos, ¿no? Lo que nos pareció interesante, lo que dijiste. Y pues comenzaré diciéndote que esta parte en la cual el indígena del pasado es el que se aprecia y el indígena del presente es el que se le desprecia, creo que es algo que retomaste y me pareció bastante interesante. Y creo que es algo que tenemos que tener o atraer a nuestro presente, o por lo menos no se tener la discusión actual. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ahorita, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, en estos días, en los cuales hay un conflicto en toda la zona de Yucatán, en toda la zona maya, por una instauración o por la instauración pues del tren, ¿no? Y se han generado tal vez ciertos atropellos a algunas comunidades, hay toda una discusión ahí. Pero lo interesante es cómo, por ejemplo, las zonas arqueológicas mayas o los mayas en sí, su cultura, sí se aprecian. Y estos pueblos que están luchando por sus espacios, por mantener sus tradiciones, porque al final es un combate por mantener sus tradiciones y sus usos y costumbres, está siendo aplastado. Entonces, no sé qué podrías comentar ante eso, Daniel. Bueno, híjole, el tema del Tren Maya es lo más complicado de la vida.
Pues por supuesto que hay un problema ahí económico que no considera la cultura, ¿no? Por supuesto que hay un rezago histórico, no en tecnología, eso es lo menos importante, pero sí en servicios de salud, en comunicación, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que, bueno, no es tampoco importante la tecnología en este momento, pero a lo que me refiero es que la manera en que se maneja, pues es la peor, ¿no? O sea, el rezago histórico responde a condiciones históricas. Si se toma una determinación de un proyecto turístico, económico, industrial, que no toma en nada en cuenta lo histórico, pues tenemos la peor solución que se puede, ¿no? Y de pronto, pues también es muy complicado, ¿no? Yo no voy allá, no conozco a las necesidades de los indígenas, ellos mismos tienen conflictos, ¿no? No son consultados, pero bueno, en un nivel de cómo lo vinculamos con una parte de lo que platicamos de la película, pues ahí también tiene mucho que ver con lo que nosotros consideramos que es mejor para ellos, ¿no? Entonces, si nosotros asumimos que la cultura prehispánica es nuestro patrimonio y que esa cultura prehispánica se acabó o quedó disminuida o siempre ha sido disminuida porque tienen una conciencia cíclica, pues es más fácil que nos impongamos sobre ellos y es más fácil pues que reflexionemos menos en esta, pues a fin de cuentas pues, llevamos 5 siglos abusando de ellos, ¿no? Entonces, pues ahí la historia nos tiene que servir por lo menos para pensar. Genial, muchas gracias, Daniel. Felipe, Mireya. Sí, no, o sea, yo puse a mi señora madre a ver la película para ver cómo respondía una persona que obviamente no tiene conocimiento histórico como información como todos nosotros, eh, y ella se le hacía algo súper espectacular, o sea, no entendía nada de los mitos, pero ella lo equiparaba a que lo mismo que está diciendo, ¿no? Todo es cíclico, todo se está repitiendo y pareciera ser que ella lo vio desde una perspectiva ya más como quitándole del medio si son los indígenas de ahora los que seguimos relegando y que obviamente parte de mi familia pertenece a indios Mazahua, entonces, que sí siguen valorando más que hablen el español, a que aprenda su lengua, porque ellos lo creen una pérdida de tiempo y eso es muy lamentable. En paz descanse mi bisabuela, que lo repetía mucho, ¿no? O sea, ellos hasta cierto punto se sienten como enajenados, o sea, no sienten que pertenecen a parte de, ni son parte de. La otra es de que para mi mamá fue algo como extraordinario y complicado de explicarle, ¿no? De cómo están haciendo esto, porque dice, es que no estoy entendiendo, o sea, la única parte en la que ella entiende o perfecciona, entiende todo el tema es por qué ¿por qué la Coatlicue les dice a ellos que no, o sea, que ella ni sabe ni de qué están hablando y que se van? Entonces, sí es hacer una explicación de todo esto. Yo siento que tal vez también la visión de la película no se tuvo tan fuerte porque no entendían muchos sobre todos estos mitos. Y creo que ya nos llegó una pregunta, si la quieres leer, Felipe. Sí, ya llegó la primera pregunta, que más bien va dirigida para el maestro. Esta pregunta la hace Sherka Nyarlathotep. ¿Hay varios Tezcaltipoca o solo es uno y Quetzalcóatl? A ver cómo. Híjole, pues la pregunta es, si lo de Aztlán y el mito del quinto sol es complicado, pues lo de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl aún más. No te voy a poder contestar de manera puntual, porque a veces son 2, a veces son 4, a veces es negro, a veces Huitzilopochtli comparte elementos con Quetzalcóatl y entonces se desdoblan y hay momentos en los que se llama Xolotl. Entonces, lo que te voy a contestar es como muy, muy de dato, pero quiero hacer un poco mención del funcionamiento, del desdoblamiento de los dioses. Tezcatlipoca puede ser uno si lo opones con Quetzalcóatl. Pueden ser 4 si lo ves desde el punto de vista de sus hermanos,
hay rojo, hay negro, pero también puede ser Tlaloc, también tiene elementos con Mictlantecutli, que es Dios hombre, pero también con la Tlaltecutli, que pues es mujer. Entonces, Paul Kirchhoff, que es el maestro de los maestros importantes de estos temas, dice que él no entendió el funcionamiento de los dioses de Mesoamérica hasta que pensó que era posible que un dios fuese al mismo tiempo su propia abuela. Entonces, bueno, bajo esa posibilidad, ahora sí te voy a contestar eh, un poco más cómo veo yo la relación de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. El problema viene en que las fuentes son a veces súper exhaustivas y tienen un modelo muy hecho de los dioses del agua, de la lluvia, de la tierra, del fuego. Y a partir de ahí, y evidentemente, pues los cuatro, el centro, son categorías muy importantes para Mesoamérica. Pero muchas veces se toma el modelo griego. Entonces, por eso a mí no me gusta pensar en el número, sino más bien en pensar que los dioses son como el día, como el mito del quinto sol, ¿no? El sol, la luna y el movimiento, como la química. Entonces, hay circunstancias específicas donde el sacrificio de un dios crea otra asociación. Por ejemplo, Sagún nos dice que Quetzalcóatl y Huitzilopochtli fueron hombres divinizados, pero primero fueron hombres. Y ahí vemos que Quetzalcóatl es dios del viento y Huitzilopochtli un poco del sol. Pero en la película que vemos en Olin está todo. O sea, Olin es Quetzalcóatl porque va al inframundo. Es Quetzalcóatl porque es un peregrino, pero también tiene que ver con Huitzilopochtli porque es mexica. Y hay momentos donde tiene que ver con Xolotl, que es el dios del atardecer o de los perros. Hay una parte muy importante que no mencioné, que tiene que ver con con que Huitzilopochtli es el dios de los guerreros muertos en batalla. Entonces, bueno, eso determina que de la mañana, bueno, es más complicado porque Quetzalcóatl es Venus cuando amanece, pero también son los guerreros muertos, y sube hasta mediodía, y en el atardecer ya no son los guerreros muertos en guerra, sino son las mujeres muertas en parto las que acompañan al sol. Entonces, ese es el gran problema por el cual no te puedo contestar, ¿no? Y más bien te diría esto que dice Paul Kirchhoff, ¿no? Que uno no puede entender la taxonomía y el funcionamiento hasta que no piensa que es posible que cada dios sea su propia abuela, ¿no? Tlaloc y Chalchihuitlicue, pues Tlaloc es hombre, Chalchihuitlicue es mujer, viven en Tlaloc, en Tlalocan, y los Tlaloques son unos enanos que le ayudan a Tlaloc, pero realmente no tenemos claro dónde termina Tlaloc, dónde empieza el Tlalocan y dónde está Chalchihuitlicue y dónde están además los Tlaloques, ¿no? Por eso fáciles las matemáticas, porque son exactas. Daniel, tenemos otra pregunta. La leemos. Es de Gerardo AV. Dice, la película Ajá. bien podría hablar de nuestras expectativas, no solo del indígena, sino de nuestras expectativas como sociedad a futuro. Un poco sobre la discusión por definir al indígena primigenio del porfiriato frente a la modernidad, buscando un pasado glorioso, incluso vinculado con las civilizaciones del mundo antiguo, desde Egipto hasta la mítica Atlántida. Ahí está arriba Palacio, Antonio García Cubas e incluso el mismo Justo Sierra. Pareciera que el indígena tiene solo cabida en un pasado idílico y muy lejano. Ay, se me movió dame un segundo. Se movió la, Ah, la pregunta. perdón, disculpa. Sí, no te preocupes, déjame encontrar dónde estaba. Idílico y muy lejano, y ya, termina ahí. Te mando un saludo, mi queridísimo Daniel. Sí, pues yo creo que sí, digo, nos salta más el porfiriato porque normalmente asumimos que don Porfirio Díaz era racista y nosotros no.
pero pues, también nosotros tenemos muchos prejuicios, ¿no? Y ahí es la reflexión importante, ¿no? No puede ser de otro modo. O sea, todos tenemos prejuicios cuando nos enfrentamos a otra cultura. Lo interesante está en la capacidad de mostrar que esos prejuicios se pueden modificar ante la evidencia y que también nosotros podemos modificar nuestras certezas ante pues, este trato con otra cultura, ¿no? Un poco eso sería como la idea. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el buen Gerardo. Bueno, tenemos otro comentario que dice Furch Méndez. Buenas tardes, una pregunta. ¿Huitzilopochtli es considerado como hermano de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Xipetotec? Eh, pues creo que no voy a poder contestar algo muy distinto a lo que contesté en la otra pregunta, ¿no? Ahí lo que yo diría es que la diferencia entre hermano y enemigo, pues tampoco existe, ¿no? Porque, pues digamos, Huitzilopochtli es complementario de Tlaloc en el Templo Mayor. Tezcatlipoca es hermano de Quetzalcóatl en muchos momentos, ¿no? Xipetote, que es el señor de los desollado, pues tiene connotaciones de la agricultura. Entonces, digamos, digamos, en la pregunta específica, yo lo único que diría es Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl comparten muchos elementos, quizás, pero quizás porque cualquiera me puede mostrar con evidencia un mito en el que me contradiga, quizás Xipetotec tiene un poco más que ver con la agricultura, pero bueno, también tiene muchos elementos de Huitzilopochtli, pero eso sería yo lo más que podría atreverme a contestar, ¿no? En esa pregunta. Gracias. Aquí tenemos otro, más bien un comentario de Mariana Baltasar. ¿No será que nosotros también ritualizamos nuestra existencia como sujetos modernos? Es decir, que vivimos el capitalismo como una nueva religión. Cada era trae consigo un mito fundacional, pues así como los antiguos tenían los mitos que daban orden y sentido a su existencia en el mundo, a la par nosotros también nos regimos por nuevos mitos, tal como el mito del progreso. Pues sí, ¿no? Porque el tiempo es dinero y eso explica nuestra cosmovisión, ¿no? En la pandemia nos angustia no sentirnos productivos y pues, no necesariamente hay que pensar el mundo así, ¿no? Entonces sí, por supuesto, ¿no? La modernidad, nuestros héroes culturales son rockeros que han de ser personas nefastas, ¿no? Y sin embargo los idolatramos. Entonces un poco, pues sí, concuerdo totalmente con el comentario. Muchas gracias. Ana Luisa Allen dice, Daniel, ¿no crees que esta confusión parte de la necesidad de embonar los mitos prehispánicos con los mitos occidentales? Sí, pues por supuesto, somos generación Harry Potter, ¿no? Y sabemos que la magia no existe, pero el pasado nos pesa de un modo en el que lo vemos a veces así, ¿no? Entonces, pues sí, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, a veces cuando estudiamos a otra cultura, terminamos hablando más de nuestros prejuicios y de lo que queremos ver en esa otra cultura que lo que realmente es. Entonces sería esa mi respuesta. Ahorita no están fluyendo otros comentarios, pero pues justo lo que estás diciendo o lo que más bien comentó Ana, me parece también rescatable, ¿no? Toda esta confusión que hay en la película, y no solamente en esa película, sino en muchas de las fuentes que consideramos como fuentes primarias que crearon estos frailes, ¿no? De cómo eran el mundo religioso indígena, cómo era su panteón divino. Me parece que está muy aparejado, ¿no? Siempre ha estado muy aparejado, o más bien ha tenido como calca la religiosidad griega y romana, ¿no? Greco-romana, y por todos los hemos entendido así. Y eso es a veces muy confuso, porque, por ejemplo, cuando das una clase, ¿no? A chicos o a alguien,
y te preguntan cómo son los dioses, o cómo es, este dios de qué es Dios, es confuso, porque no les puedes decir, bueno, es que Quetzalcóatl es dios de la sabiduría, ¿no? Y Tlaloc dios de la lluvia, ¿por qué? Porque al final de cuentas es un aparejamiento, ¿no? Y ese es el problema. ¿Considerarías que más bien la falta de fuentes verdaderamente primarias respecto a la religiosidad indígena o prehispánica es lo que nos ha también generado este desconocimiento o esta mala interpretación, principalmente mala interpretación? Sí, sí en un principio, pero sobre todo yo, o sea, si tuviéramos 30 fuentes más, obviamente sabríamos más cosas, pero eso no quiere decir que necesariamente la información esté organizada de una manera más auténtica. Y ese yo creo que es el gran problema. O sea, por ejemplo, con Aztlán, o sea, hay un montón de gente que busca Aztlán en sus tesis, en sus investigaciones, ¿no? Si era un lugar histórico, un lugar mítico, pero realmente nadie ha dicho nada nuevo desde Alfredo Chavero, que lo dijo por ahí de principios de 1900. Entonces, yo, por ejemplo, ahí digo, perdón que lo diga así, pero para que vean la gravedad, qué hueva buscar Aztlán, ¿no? O sea, eso habla más de nuestra obsesión. O sea, si no hay una respuesta mucho más interesante en más de 100 años, es que pues la fuente no alcanza. Y pues como historiadores sabemos que si no hay fuentes, pues tenemos que encontrar otras maneras de abordar el problema, ¿no? Entonces yo ahí, por ejemplo, lo que te diría es, pues primero tenemos que hacer una revisión de la violencia colonial en la que se produjeron esas fuentes y de pensar en esa estrategia retórica. A mí me parece muy grave que Sagún hable de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca como dos dioses, cuando no se habla de la violencia colonial en la que se dio el conocimiento sobre esos dioses. O sea, es muy claro que Sagún leyó de joven las cartas de Cortés. Antes de que Sagún supiera náhuatl, él ya sabía que había un dios Quetzalcóatl y un dios Tezcatlipoca. Ya se fue superponiendo lo que él pensaba. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas es una fuente muy interesante porque él no tiene ejemplos para hablar de la religión mesoamericana, pero todo el tiempo evoca historia antigua, los romanos, los griegos, San Agustín, Eusebio. Entonces termina utilizando evidencia para hablar de cómo es el gobierno mexica, pero hablando con ejemplos de otras sociedades. Y eso es muy evidente. Entonces, si uno se pone a leer a las casas y no le presta atención a eso, pues va a terminar teniendo una visión muy marciana de la historia. Sí. Bueno, más bien a los espectadores los seguimos invitando a que realicen algún comentario o alguna pregunta. Ya nos quedan unos 10 minutos más o menos. Bueno, si es que gustan realmente participar. Si no, podemos llegar también ya que cada quien dé sus conclusiones finales, ¿no? Algún comentario respecto a la película y en general todos los temas de los que se han hablado, ¿no? Entonces, ¿les parece? Mientras vamos haciendo estos comentarios, igual esperamos a que alguien más comente a través de Facebook. Si no, pues ya damos por finalizada la sesión, la actividad. Sí, creo que sí tienes razón, Felipe. Creo que no están fluyendo más comentarios. Me parece que los comentarios ya que fluyeron de nuestra parte y de parte del público los ha contestado Daniel. Y pues nada, ¿no? Pues más que agradecerte, Daniel, por haber estado con nosotros, pues por acompañarnos en esta sesión, en esta videocharla, y pues invitarlos como siempre, pues a las siguientes, ¿no? Pero bueno, como conclusiones Antes de últimas. que hagas tus conclusiones, Chinito, Ok. llegó otro comentario. Genial, 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 genial. Dice Irving Rodríguez, ¿algunos textos que recomiende para abordar el nacionalismo mexicano? Sí, bueno, algo que puede ser fácil y muy general, se encuentra en internet, por ejemplo, los textos de Ricardo Pérez Montfort, son útiles para entender un poco la vida nacional.
de una perspectiva muy nacionalista, que es justamente la que estamos criticando aquí, está la producción de Enrique Florescano, por ejemplo. O sea, él tiene un enfoque muy nacionalista de los mitos, de esta vieja guardia. Textos más críticos, pues tenemos, por ejemplo, bueno, hay un libro muy importante que se llama Los mitos del Tlacuache, de Alfredo López Austin, pero es un poco más complicado. Existe un libro muy bonito, bueno, hay más, ¿no? Pero hay híjole, bueno, es medio teórico. Se llama La invención de la tradición de Eric Hobsbawm. ¿No? Entonces, bueno, el ensayo introductorio es teórico, pero lo hace con Teres Ranger, otro antropólogo. Pero los ejemplos son muy interesantes porque son de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí pueden ver por qué el kilt escocés, estas faldas, los diseños tienen que ver con la conciliación escocesa de los clanes, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en lo mexicano pues hay mucha, por ejemplo, la revista de Arqueología Mexicana ha dedicado varios números a la relación entre nacionalismo. Quizás por ahí sea más fácil entrarle. Se pueden consultar los índices en la página de Arqueología Mexicana, no todos los artículos, pero ahí ya te puedes dar una idea y cuando abran las bibliotecas pues están todos los volúmenes a disposición. Tenemos otra par de preguntas. Voy a leer la de Epifanía. Dice, a mí me pareció muy interesante lo que se menciona sobre cómo estos mitos en esta película no pasan por ese filtro crítico que ayuda a entender que estas narrativas que se construyen desde la visión de los frailes y población que estaba adoctrinada. Pregunta, ¿qué elementos pueden ayudarnos a notar estos mitos dentro de la narrativa de la película? Pues directamente creo que lo más evidente sería como esta orientación determinista, tanto del mito de Aztlán como del mito del Quinto Sol. No es que no existiera el mito de Aztlán, y evidentemente el mito del Quinto Sol estaba difundido en toda Mesoamérica. Pero lo que no es cierto es esta imagen derrotista, o sea, un poco en el sentido común, no existen culturas que tengan mitologías en las que están dispuestos a morirse o a aceptar a un extranjero como Dios o como gobernante solamente porque son abnegados, ¿no? Entonces, desde ahí yo empezaría como a tejer esto, ¿no? Y bueno, realmente esto de la organización de los mitos, pues creo que hay un ejercicio muy interesante y muy bien logrado de sintetizar. Digamos, a fin de cuentas, Olin, aunque sea un personaje de ficción, sí condensa elementos autóctonos realmente útiles, ¿no? Realmente útiles en el sentido que nos permite entender la cosmovisión mesoamericana. La pregunta es muy específica en el contexto de qué onda con los frailes, ¿no? Y bueno, yo ahí creo que lo más interesante lo han hecho los antropólogos que se meten a leer fuentes históricas y tratan de entender cómo veían los indígenas a los cristianos. Y ahí hay muchos testimonios, ¿no? O sea, por ejemplo, Muñoz Camargo, que es un noble indígena tlaxcalteca, dice, híjole, pobrecitos de los frailes, nunca tienen relaciones sexuales, siempre están solos, rezan, no disfrutan la vida, son personas incompletas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedes entender pues que la penitencia y la culpa no son categorías lógicas en el universo mesoamericano. Y de ahí hay muchas pistas de cómo los indígenas entienden lo cristiano. El libro del que yo les hablaba de los mitos del Tlacuache tiene un montón de evidencias de cómo los indígenas entienden la llegada de lo cristiano como algo malo, ¿no? Entonces de pronto dicen, híjole, es que los tlacuaches son como los cristianos porque tienen manitas y roban. Hay una etnografía muy interesante de mediados del siglo XX de una cubana que se llama Calixta Guiteras, que fue a preguntar a un tzotzil qué onda con su cosmovisión. Y me acuerdo perfectamente de lo que le contesta. Dice este informante, le llama, ¿no? Nuestra historia nos recuerda la llegada de Juan Ortega, que fue un encomendero que llegó en el siglo XVI y fue nefasto.
Y él en el siglo XX, sin haber ido a la escuela, recuerda la llegada de ese personaje. Lo interesante es que dice, llegó Juan Ortega y quería matarnos, pero los cerros se abrieron y se tragaron al ejército cristiano. Nosotros los otziles ganamos. El problema fue que después una mujer tuvo relaciones sexuales con un perro y de ahí nacieron los cristianos. Entonces, bueno, si hacemos un análisis mítico de esto, pues nos queda muy claro que la llegada del cristianismo ni fue armónica, y al contrario, ¿no? Y de esto hay muchos ejemplos en la etnografía, ¿no? Hay muchos ejemplos, no me voy a detener más. Y bueno, ya para finalizar, pues el último comentario, bueno, la última pregunta es, ¿cuál era la función o el origen de Ometecuhtli y Omecihuatl, o también conocidos como Ometeotl? Ajá. Bueno, pues es el mismo principio confuso que está en la relación de parentesco entre los Tezcatlipoca, los Quetzalcóatl y estas cuestiones. Ometeotl tiene que ver más con un mito específico, ¿no? Es un dios original que crea la dualidad y hay muchos códices que hablan de esto y generalmente se representan como ancianos. Hay un mito muy interesante que mezcla todo, Zipactli, ¿no? Es un cocodrilo que pues está ahí y de pronto Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se convierten en serpientes y aprietan a Zipactli. Zipactli queda partida por mitad y entonces los dioses colocan 4 postes y eso es lo que es el mundo. Nuestra vida inicia porque se rompe una rama del árbol y se comunican las 2 mitades de Zipactli. Entonces, bueno, es el mismo mito de Ometeotl, pero a través de un cocodrilo, ¿no? Pero digamos, el problema viene en la fuente, ¿no? O sea, a veces se llaman así, a veces se llama de otra manera, pero lo importante es que el funcionamiento, al menos en todas las fuentes, nos explica este desequilibrio perpetuo de los 2 dioses, ¿no? Le llaman a algunos investigadores la gemelidad asimétrica. Hay un principio, como el yin y el yang, solo que en el yin y el yang es estático. Aquí el sol y la luna pues son de distinto tamaño y gracias a Olin el movimiento, pues es un flujo de desequilibrios perpetuo. Por eso es que a veces la sustancia de Huitzilopochtli tiene que ver con Quetzalcóatl, pero muchas veces con Tlaloc, ¿no? Y ahí si es el Tlaloc negro o el rojo, bueno, no hay rojo, en fin, es un caos ya después de esto. Pues no sé, Bueno, no sé si hay alguna hay otra otra cosa. pregunta de este Sherenka, que dice, ¿algún libro que recomienden para saber sobre Quetzalcóatl, Micantecutli y Tezcatlipoca? Pues el libro se llama Tezcatlipoca de Guillem Olivier, pero pues sí es una enciclopedia. Yo ahí creo que los materiales de difusión de arqueología mexicana son interesantes. La revista de estudios de cultura náhuatl también tiene cosas importantes que se puede consultar en internet. Esas serían como mis sugerencias más generales, ¿no? Ya después más específico, pues está David Carrasco, que tiene un libro muy importante sobre Quetzalcóatl, Hombre Dios de López Austin, en fin, ¿no? Pero digamos, así como manuales, yo creo que esos serían. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas de Sí, parte sobre del todo porque ya se público. nos va el tiempo. Así es. Pues Entonces, agradecemos mucho al maestro Daniel Albach que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya dado toda esta micro visión de las cosas, porque pues obviamente es mucho más amplio el espectro de todo esto, pero gracias por condensarnos y para que pues también todas las personas que nos estuvieron viendo, pues esperemos que haya sido de su agrado y que les haya quedado algunas partes claras de la película, porque sí sé que algunas
veces uno llega y se queda con la cara de que, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque ya no entendí muchas cosas, cómo fue llegando, qué pasó, no entendí ni cómo pasó, pero pues ya nos lo explicó el profesor, ¿no? O sea, muchísimas gracias, maestro. No, pues al contrario, Mireya, Felipe, Joaquín, y pues mucha suerte al colectivo. Yo creo que es un gran proyecto y pues hay muchas películas que ver. Entonces, Gracias. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Pues Pues antes de cerrar, a lo que permítanme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? Creo que Se nos nos congeló el profesor. Creo que se fue congeló Aztlán. Daniel. Maestro. Se nos congeló Daniel, afortunadamente con su hermosa sonrisa. funciona, funciona. Ya Sí, regresó la imagen, sí. ya regresaste. ¿En qué me quedé del choro? No, pues, Solamente gracias. que dijiste que se siguiera, ¿no? El que El faltan muchas programa. películas por Sí, ver. Y pues, y, bueno, pues sí, te y- escuchamos, Daniel. y es una labor muy interesante, ¿no? Pensar el pasado y el presente a partir del cine. Sí. Sí, justo esa es nuestra idea, Daniel. Pues no solamente pensarlo, o sea, traer el pasado al presente a través del cine, sino también hacer una reflexión para el público general, ¿no? A veces nos quedamos mucho con esta idea de que los historiadores somos nada más para la academia, ¿no? Y a veces nada más hablamos o escribimos para nosotros mismos. Este es un esfuerzo principalmente porque esas reflexiones, ese conocimiento que está en la academia, que está en los historiadores, pues llegue a ese público general y lo instigue. Pues como podemos ver, pues hay curiosidad, existe mucha curiosidad, tal vez no existen muchos canales, ¿no? Entonces esa es la idea, generar un canal más para que se pueda llegar a pues, a colectivizar ese conocimiento. No, pues Y muchas pues gracias. amigos, tenemos una sorpresa. Nuestro querido Chino va a dar sus saludos porque ustedes no Ah, saben, pero se pueden ganar un meet and greet con Chino si ustedes juntan sus 20 estampitas o sus estrellitas, lo que más les guste, ¿no? Para que vayan, socialicen con nuestra estrella del programa, porque todos sabrán, este Chinito es así como el Stars, ¿no? Uno nada más ahí le hace a la tontera, no tiene tanta brillantez como la de él, pero bueno, Chinito. Voy a hacer el sonido del sonidero nada más para que amarre padre esto. Felipe, para acompáñame con el sonido cumplirlo, del por favor, sonidero. para cumplirlo. Sonido chino. Bueno, esto es porque pues hicimos una publicación, ¿no? Ahí para generar que pues, hubiera más, Ajá. más audiencia con nosotros. Y pues los saludos son para las siguientes personas. Hernán Gasca Estrada, Sergio Paz, Jonathan Serge, saludos amigos. Said Ahmed, un saludo amigo. Furch Méndez, Eduardo Sorno, Irving Rodríguez, Marco Iván, Ronnie, bellísimo amigo, un saludo. Guadalupe Ruiz, Lupita, un saludo. José Macuil, un saludazo, amigo. Itzel Torres, amiga, un saludo. Mariana Baltasar, un saludo. A Daniel Ortiz, amigo, un saludo. Mi queridísimo Mauro. Eduardo Monterrosa, Lalo, un saludo. ¿Cómo es que no estuviste en la casa de Felipe, no? Acompañándonos. Benny Chicotencat, hermano, un saludo, que estés muy bien. Mónica Salas Pasión, un saludo. Eh, Y Jesús y Flores. tenemos a Maximiliano de Habsburgo, otro saludo, Maximiliano de Habsburgo, un saludo directamente al siglo XIX. Y Said Cruz Luna, un saludo. También para Said, un saludo a toda esa generación que el día de ayer hicieron su clausura Mm. de secundaria. Qué bueno, Bravo. me da muchísimo gusto, fueron mis estudiantes. Pues, una felicitación a todos ellos, ¿no? Pues bueno, yo ya no tengo más que decir, más agradecerte, Daniel, Pues haber bueno, participado con nosotros. pues sí, le Felipe. agradecemos enormemente al maestro Daniel Albach por su participación en este primer cine debate. Y así como a todos ustedes, los que nos acompañaron en esta transmisión y especialmente a los que participaron a través de sus comentarios. También quiero agradecer, extenuar este agradecimiento a la Secretaría de Cultura, que por medio de este programa de colectivos culturales comunitarios nos han permitido llevar a cabo estas actividades. Y bueno, solo quiero recordarles que el próximo viernes 17 de julio a las 17 horas, nuevamente vamos a estar realizando esta actividad. Vamos a realizar nuestro segundo cine debate y se va a transmitir igualmente por esta página. Este segundo cine debate va a seguir tratando sobre el ciclo de cine prehispánico y conquista. Vamos a hablar de la película La Otra Conquista del director Salvador Carrasco y nos va a acompañar la maestra Irma Soto de la UAM Iztapalapa. Y vamos a hablar sobre el tema de la evangelización y la culturización. Este link para
visualizar la película, se los vamos a estar compartiendo durante estos días. Yo creo que nada más terminamos la transmisión y compartimos el link de la película, de La Otra Conquista, que pueden ver sin problemas por internet. Entonces, eso ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, cuídense, gracias. Gracias, Bye, Daniel. Adiós. bye. Bye, besos.